Mi hermano se enamoró de mi novia. Mi familia lo apoyó y yo quedé solo. Mi nombre es Luis y tengo 25 años. Durante gran parte de mi vida pensé que lo tenía todo bajo control, que mi mundo estaba lo suficientemente estable como para no temer a las tormentas inesperadas. Yo no era la clase de persona que destacaba en los círculos sociales, no era de esos tipos que siempre brillaban en fiestas ni que tenían decenas de amigos alrededor. Al contrario, siempre me caractericé por ser reservado, alguien que prefería la compañía de unos pocos cercanos antes que la multitud. Dentro de ese reducido círculo, la figura más importante siempre fue mi hermano Sergio. Crecí con la certeza de que él era mi compañero de batallas, el aliado incondicional que jamás me fallaría. La relación que manteníamos, aunque con altibajos como cualquier fraternidad, era sólida. Desde pequeños compartimos juegos, secretos, complicidades y hasta peleas tontas que con el tiempo se disolvían en risas. Yo siempre pensé que ese lazo de sangre era suficiente para protegernos de cualquier adversidad. Había imaginado que, sin importar las circunstancias, Sergio y yo estaríamos del mismo lado, hombro con hombro, frente a lo que fuera. Por eso, jamás en mi vida se me ocurrió pensar que algo tan aparentemente cotidiano como una relación amorosa sería capaz de dividirnos de una manera tan brutal. Pero la realidad tiene formas crueles de enseñarnos que nada es eterno. Nunca me habría pasado por la cabeza que una mujer sería el centro de la grieta más dolorosa que se abriría entre nosotros. Y lo digo sin exagerar, una sola persona, alguien que en su momento me llenó de ilusiones, terminó por convertirse en la raíz de los problemas más grandes de mi vida. Su nombre era Clara, y lo que comenzó como una historia de amor terminó transformándose en una pesadilla familiar que jamás habría querido vivir. Lo curioso es que todo empezó de manera sencilla, casi banal. Recuerdo claramente aquella noche de otoño en la que el aire frío empezaba a reemplazar el calor sofocante del verano. Yo, como era habitual en mi carácter, no tenía ganas de salir. Las fiestas nunca habían sido lo mío, el ruido, la multitud, la sensación de estar en un lugar en el que no encajaba. Sin embargo, mi amigo Juan, uno de los pocos compañeros de la universidad con los que mantenía una relación cercana, insistió en que lo acompañara. Me juró que no sería una reunión desbordada de alcohol ni música ensordecedora, sino algo más íntimo y tranquilo. Al final cedí, quizá porque necesitaba despejarme un poco de la rutina de estudios y proyectos. Cuando llegué, me di cuenta de que tenía razón, no era una fiesta multitudinaria, sino una pequeña reunión en casa de alguien que ni siquiera conocía. Había pocas personas, música suave de fondo y una atmósfera relajada que contrastaba con la idea que yo me había hecho en mi cabeza. Y fue en medio de ese ambiente sereno donde mis ojos la encontraron por primera vez. Allí estaba Clara, sentada en una esquina, rodeada de un par de amigas, riendo de manera natural, sin pretensiones, con una sonrisa que de inmediato capturó mi atención. Esa primera impresión de Clara me acompañó durante toda la velada. No era la típica chica que destacaba por ser la más llamativa del lugar, no llevaba un vestido deslumbrante ni estaba en el centro de la atención. Sin embargo, había algo magnético en ella, una especie de serenidad que contrastaba con el bullicio ligero de la reunión. Su risa era como un eco que se quedaba grabado en la memoria, y su forma de hablar con quienes la rodeaban transmitía una confianza natural que resultaba cautivadora. No hablamos demasiado esa noche, apenas unas palabras de cortesía cuando Juan nos presentó, pero aún así sentí algo extraño, como una chispa silenciosa que me hizo pensar que esa no sería la última vez que la vería. Pasaron unos días hasta que el destino volvió a cruzarnos. No fue en una fiesta ni en otro evento social, sino en un lugar mucho más cotidiano, la cafetería de la universidad. Yo había ido con la intención de repasar unos apuntes de ingeniería antes de un examen complicado, y ella estaba allí, con un libro entre las manos, intentando concentrarse mientras sus amigas conversaban en voz alta.
En un giro casual, uno de sus conocidos me pidió ocupar la silla vacía frente a ella, y así terminé sentado justo al otro lado de la mesa. Fue allí cuando nuestras miradas se encontraron de verdad, sin intermediarios, y empezamos a conversar. Al principio fue una charla ligera, esas típicas conversaciones de presentación que parecen no tener importancia. Hablamos de nuestras carreras, yo le conté sobre mis estudios en ingeniería, y ella me habló de su amor por la literatura. Su rostro se iluminaba cada vez que mencionaba un autor o un libro que le había marcado, y en sus palabras se percibía una pasión genuina que me atrapó. Yo, que siempre había admirado a quienes podían perderse en mundos de papel, me quedé fascinado con la manera en que Clara describía cada historia como si fuese un universo entero por descubrir. Era evidente que para ella la lectura no era solo un pasatiempo, sino una parte esencial de su vida. La conexión entre nosotros fue inmediata, casi inesperada. Hablamos de sueños, de metas, de nuestras familias. Le mencioné a Sergio, describiéndolo como el hermano que siempre había estado a mi lado, y ella compartió detalles sobre su hermana mayor, a la que consideraba su mejor amiga. La naturalidad con la que la conversación fluyó me sorprendió. Con ella no había silencios incómodos, sino una sensación de entendimiento mutuo, como si lleváramos tiempo conociéndonos. Recuerdo que al despedirnos, intercambiamos sonrisas que parecían guardar una promesa silenciosa de volver a coincidir. No pasó mucho tiempo antes de que esa promesa se cumpliera. Empezamos a encontrarnos más seguido, primero de manera casual y luego de manera intencional. Las salidas se convirtieron en parte de nuestras rutinas, largas caminatas por el parque, charlas que se extendían hasta que el reloj marcaba la medianoche, cenas sencillas en pequeños restaurantes locales. Todo era fresco, nuevo, sin complicaciones. Clara me abrió la puerta a su mundo, lleno de poesía y sensibilidad, mientras yo le compartía el mío, más racional y estructurado, basado en fórmulas y proyectos. Y lo curioso es que, en medio de nuestras diferencias, encontramos un punto de unión que parecía inquebrantable. Con el paso de las semanas, nuestra relación fue tomando forma de una manera que me resultaba casi mágica. Cada encuentro con Clara tenía un aire distinto, como si siempre hubiera algo nuevo por descubrir. Ella me enseñaba a detenerme en los detalles pequeños de la vida, el sonido de las hojas al caer en otoño, la manera en que el viento golpeaba suavemente las ventanas. O como un poema podía cambiarte el ánimo en cuestión de segundos. Yo, que había estado acostumbrado a analizar la vida desde un enfoque más lógico y estructurado, me dejaba sorprender por su manera de ver el mundo. Y esa visión no solo me atrapaba, sino que también me transformaba poco a poco. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Recuerdo en particular una tarde en la que decidimos ir a un concierto al aire libre. Era un evento cultural en el Parque Central de la ciudad, donde un cuarteto de cuerdas interpretaba piezas de Vivaldi. Nos sentamos sobre una manta que Clara había traído, compartiendo un termo de café mientras la música llenaba el ambiente. Ella cerraba los ojos y parecía transportarse a otro lugar, mientras me explicaba cómo cada nota le transmitía emociones distintas. Esa pasión que mostraba me hizo darme cuenta de que ya no se trataba solo de admiración, me estaba enamorando de ella con una intensidad que no había experimentado antes. Lo que más me sorprendía era la facilidad con la que Clara se adaptaba a mi entorno. No era solo que ella trajera a mi vida su amor por las letras, sino que también estaba dispuesta a aprender de lo que yo le mostraba. Cuando la invité a una exposición de proyectos de ingeniería en la universidad, lejos de aburrirse, me hizo preguntas. Se interesó por cada explicación y terminó diciéndome que había descubierto una belleza distinta en todo aquello que para mí era rutina. Esa reciprocidad fue lo que me convenció de que nuestra relación no era un simple romance pasajero, sino algo con verdadero potencial de durar. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso, presentarle a mi familia. Para mí, era un momento importante, porque mis padres siempre habían sido una parte esencial de mi vida,
y por supuesto, Sergio también. Quería que conocieran a la persona que me estaba haciendo tan feliz, y también deseaba que Clara sintiera la calidez de mi hogar, esa sensación de pertenencia que yo tanto valoraba. Recuerdo la ansiedad que me invadió en los días previos a la cena familiar, mientras le hablaba a Clara de cómo era cada uno de ellos. De las costumbres que teníamos los domingos y de los pequeños rituales que definían nuestra unión como familia. El día finalmente llegó. Era un domingo soleado, y la casa se llenaba con el aroma característico del plato especial de mi madre, una paella que siempre era motivo de reunión. Clara estaba nerviosa, aunque intentaba disimularlo con su sonrisa encantadora. Cuando cruzamos la puerta, mi madre no dudó en abrazarla con esa calidez que la caracterizaba, mientras mi padre, más reservado, le dio la bienvenida con un apretón de manos firme y sincero. Todo parecía marchar de la mejor manera, y yo sentía que estaba logrando unir dos mundos que para mí eran imprescindibles. La cena transcurrió de manera fluida, como si Clara hubiera estado con nosotros desde siempre. Mi madre y ella hablaban animadamente sobre recetas y tradiciones familiares, mientras mi padre sacaba a relucir su pasión por los libros, descubriendo que ambos compartían el gusto por algunos autores. Yo observaba con satisfacción cómo Clara encajaba en cada conversación, sin forzar nada, mostrando esa naturalidad que la hacía tan especial. Pero lo que más recuerdo de esa tarde fue el momento en que la presenté formalmente a Sergio. Mi hermano estaba sentado en la sala, concentrado en un libro de medicina, como solía hacerlo. Cuando levantó la vista y nos vio entrar, esbozó una sonrisa sincera, de esas que no dejaban espacio a la duda sobre su buena disposición. Es un placer conocerte, Clara, he oído mucho sobre ti, le dijo, extendiéndole la mano con su habitual amabilidad. Clara, con un leve sonrojo en las mejillas, respondió con una sonrisa y un apretón firme. Esa escena, que en su momento me pareció tan inocente, terminaría grabándose en mi memoria como el inicio de algo que jamás habría querido imaginar. Durante la comida, Sergio se mostró especialmente interesado en los estudios de Clara. Le hacía preguntas sobre sus clases de literatura, sobre los libros que le apasionaban, y escuchaba con atención cada respuesta. En ese instante no vi nada más allá de una simple conversación, incluso me pareció positivo que se llevaran bien. Pensé que la conexión intelectual que estaba surgiendo entre ellos sería una buena base para que Clara se sintiera parte de la familia. Después de todo, no había nada que temer, Sergio era mi hermano, y confiaba plenamente en él. Al finalizar la cena, mientras todos colaborábamos en recoger la mesa, Sergio y Clara quedaron un momento en la cocina hablando de un libro que ambos habían leído. Yo los observaba desde la distancia, y lo único que percibí fue entusiasmo compartido, como dos personas que descubren un punto en común. Sergio incluso le recomendó algunos títulos más, que Clara anotó con entusiasmo en una servilleta. En aquel momento, lo interpreté como un gesto fraternal, un puente que se estaba construyendo entre la mujer que amaba y el hermano que siempre había sido mi pilar. Esa noche, al despedirme de Clara en la puerta de su casa, me sentí pleno. Creía que todo estaba en orden, que había logrado unir las piezas más importantes de mi vida en una sola imagen. Clara se llevaba bien con mis padres, había conectado con Sergio y, lo más importante, parecía compartir conmigo una visión de futuro. Jamás imaginé que esa misma conexión, que en un principio me pareció un regalo, acabaría transformándose en el inicio de la fractura más dolorosa de mi existencia. Un par de semanas después de aquella cena, mis padres propusieron organizar un viaje en familia. La idea era pasar unos días en la casa de la costa que nos habían dejado mis abuelos, un lugar cargado de recuerdos de infancia, donde solíamos veranear y vivir momentos de unión. Para mí era una oportunidad perfecta, deseaba que Clara fortaleciera aún más su vínculo con mi familia. Y pensaba que ese ambiente relajado y alejado de la rutina diaria nos permitiría disfrutar juntos sin preocupaciones. No había manera de anticipar que ese viaje marcaría un antes y un después en mi vida.
Durante el trayecto en coche, empecé a notar pequeños detalles que, en aquel instante, no interpreté como señales de alarma. Sergio y Clara se sentaron juntos en la parte trasera, compartiendo auriculares para escuchar música y riéndose de chistes internos que parecían surgir de la nada. Yo estaba al volante, y aunque de vez en cuando volteaba a mirarlos, preferí pensar que todo era parte de la camaradería que se estaba construyendo. Después de todo, no había nada malo en que mi novia y mi hermano congeniaran. Pero en el fondo, algo me incomodaba de esa cercanía espontánea. Cuando llegamos, la casa nos recibió con su encanto habitual, las ventanas abiertas dejando entrar la brisa marina, el olor salado mezclándose con la madera antigua de los muebles. Y la sensación de paz que siempre transmitía ese lugar. Durante los primeros días, todo parecía ir con normalidad, aunque yo no dejaba de observar actitudes que, poco a poco, me empezaron a intrigar. Una tarde en la playa, por ejemplo, vi cómo Sergio se ofrecía a ponerle protector solar en la espalda a Clara. No habría sido nada extraño si no hubiera sido por la manera en que sus manos se demoraron más de lo necesario. Mi corazón dio un salto, pero intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Las noches eran otro escenario donde surgían esas dudas silenciosas. Mientras jugábamos a juegos de mesa en la sala, las risas entre Clara y Sergio se volvían cada vez más frecuentes y sus miradas parecían sostenerse unos segundos de más. Yo trataba de disimular mi incomodidad, pero dentro de mí comenzaba a gestarse un torbellino de sospechas. Una madrugada, al no poder dormir, me levanté para tomar un vaso de agua y, al pasar por la terraza, los vi hablando en voz baja bajo la luz de la luna. No había contacto físico entre ellos, pero la intimidad de la escena me heló la sangre. Regresé a mi habitación intentando convencerme de que estaba exagerando. Me repetí a mí mismo que no debía ser paranoico, que Clara me amaba y que Sergio jamás me traicionaría de esa forma. Sin embargo, la semilla de la duda ya había quedado sembrada en lo más profundo de mi mente. A partir de ese momento, cada gesto, cada mirada, cada carcajada compartida entre ellos, me resultaba sospechosa. Lo que debía haber sido un viaje familiar de unión, comenzaba a transformarse en un escenario de incomodidad constante para mí. Las vacaciones continuaron, pero con cada día que pasaba, mi inquietud se volvía más difícil de ignorar. Durante nuestras caminatas por la playa, notaba cómo Sergio se aseguraba siempre de estar al lado de Clara, cargándole las cosas o entablando conversaciones que parecían ser solo para ellos dos. Ella, por su parte, respondía con sonrisas que, aunque parecían inocentes, tenían un brillo diferente, uno que nunca había visto cuando me miraba a mí. Esa complicidad empezaba a pesarme como una losa en el pecho. En las comidas, observaba cómo sus sillas estaban cada vez más juntas, como si esa cercanía física fuera un reflejo del vínculo que estaban construyendo. Yo trataba de intervenir en las charlas, de atraer la atención de Clara hacia mí, pero era como si hubiera un lenguaje silencioso entre ellos que me dejaba fuera. No podía evitar sentir que la química entre Sergio y Clara estaba creciendo de una forma que ya escapaba de lo que podía considerarse normal entre cuñados. Y aunque quería aferrarme a la idea de que estaba malinterpretando todo, mi corazón comenzaba a decirme otra cosa. Una noche en particular me marcó profundamente. Después de cenar, cuando todos supuestamente estábamos listos para dormir, escuché risas apagadas que venían desde la terraza. Me levanté sigilosamente y, al acercarme, los vi de nuevo conversando bajo la luz de la luna, igual que aquella vez anterior. No se estaban tocando, pero la forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, y la intimidad de aquel momento, era suficiente para romperme por dentro. No hubo beso, ni palabras que confirmaran lo que yo temía, pero lo que vi fue peor que cualquier prueba, era un vínculo emocional que yo ya no podía negar. Desde ese instante, empecé a vivir en un estado constante de tensión. Intentaba convencerme de que mi mente me estaba jugando malas pasadas, de que era injusto desconfiar de Sergio y de Clara,
pero mi instinto me gritaba lo contrario. No podía dejar de observar, de analizar cada detalle, de imaginar escenarios que me dolían solo de pensarlos. Me convertí en un guardián silencioso, alguien que fingía normalidad frente a los demás, pero que por dentro se desmoronaba con cada nueva señal. Lo más doloroso era que, aun con todas esas sospechas, yo seguía profundamente enamorado de Clara y seguía viendo a Sergio como mi hermano, como aquel al que siempre había defendido y apoyado. La idea de que ambos pudieran estar construyendo algo a espaldas mías era una herida abierta que apenas empezaba a supurar. Y sin embargo, lo peor estaba aún por venir, porque esas vacaciones solo fueron el preludio de una verdad mucho más dura que tarde o temprano tendría que enfrentar. Cuando regresamos del viaje, pensé que las cosas volverían a la normalidad, que quizás había exagerado mis percepciones y que la rutina diaria disiparía mis dudas. Pero fue justo lo contrario. Con el paso de los días, comencé a notar un cambio evidente en Sergio. Mi hermano, que siempre había sido reservado pero cercano, ahora se mostraba distante conmigo. Ya no compartíamos esas conversaciones espontáneas en las que hablábamos de cualquier tema, ni había en él la misma disposición de antes para pasar tiempo juntos. El vacío que dejaba entre nosotros era tan palpable que incluso mis padres lo notaron, aunque no entendían la razón. Al principio traté de justificarlo. Me decía que probablemente estaba ocupado con sus estudios de medicina, una carrera absorbente que lo mantenía hasta altas horas de la noche leyendo y preparando exámenes. Sin embargo, la distancia no se debía únicamente al cansancio o a la rutina académica, había algo más profundo, un silencio incómodo que se interponía cada vez que intentábamos hablar. Sergio ya no me miraba a los ojos de la misma manera, y cuando surgía el nombre de Clara en una conversación, bajaba la mirada o cambiaba el tema con una torpeza que no era propia de él. El primer indicio claro de que algo no estaba bien ocurrió en una cena familiar. Estábamos todos reunidos en casa de mis padres cuando, de repente, Sergio comenzó a hablar de Clara con un interés que me resultó extraño. No era simplemente un comentario sobre su carrera o sus gustos, sino una manera de referirse a ella con una admiración particular, como si hubiera algo más detrás de sus palabras. Yo intenté restarle importancia, pero no pude evitar sentir que había una emoción oculta en su voz, algo que intentaba esconder pero que se filtraba inevitablemente. A partir de ese momento, cada vez que yo mencionaba a Clara, él reaccionaba de manera diferente. En ocasiones guardaba silencio, en otras sonreía de forma nerviosa, y en más de una oportunidad desviaba la conversación hacia un tema irrelevante. Era evidente que no quería hablar de ella en mi presencia, pero al mismo tiempo no podía evitar que su rostro lo delatara. La incomodidad se convirtió en un peso que me acompañaba a todas partes, incluso cuando intentaba ignorarlo. Yo quería creer que estaba equivocado, que era producto de mis inseguridades, pero algo en mi interior me repetía que no estaba imaginando nada. La tensión entre nosotros fue creciendo como una sombra que no dejaba de alargarse. Intentaba comportarme con normalidad frente a mis padres y frente a Clara, pero en mi interior las dudas me consumían. La relación con mi hermano ya no era la misma, y aunque me aferraba a la esperanza de que todo se tratara de un malentendido, sabía que tarde o temprano llegaría el momento en que tendría que enfrentar la verdad. Lo que no sabía era lo cerca que estaba ese día, y lo devastador que resultaría para mí. El desenlace de mis sospechas llegó una tarde que aún recuerdo con una claridad dolorosa. Estábamos en casa de mis padres, y Sergio me pidió hablar en privado. Su tono era serio, y la expresión en su rostro me inquietó desde el primer instante. Nos sentamos en la sala, y él, después de unos segundos de silencio incómodo, me miró directamente a los ojos y me dijo, «Luis, necesito ser honesto contigo. Me he dado cuenta de que estoy enamorado de Clara». Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No supe cómo reaccionar en ese instante. Era como si me hubieran atravesado con una daga en el pecho. Mi propio hermano, aquel con quien había compartido toda mi vida,
Me estaba confesando que amaba a la mujer con la que yo estaba construyendo un futuro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y yo me quedé mudo, sin saber si debía gritar, llorar o simplemente levantarme y marcharme. Lo único que hice fue quedarme en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No planeé que esto sucediera, continuó Sergio, con la voz temblorosa. Al principio ni siquiera me di cuenta, pero poco a poco los sentimientos fueron creciendo, hasta que ya no puedo ignorarlos. No quiero hacerte daño, Luis, pero tampoco puedo seguir ocultando lo que siento. No puedo luchar contra esto. Mi corazón latía con una fuerza descomunal y mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo podía ser posible que Sergio, la persona en quien más confiaba, se hubiera permitido sentir algo por Clara? Lo miré con una mezcla de rabia y desconcierto, y apenas pude responder, ¿qué quieres que haga con eso? Tú sabes lo que Clara significa para mí. ¿Cómo esperas que simplemente acepte lo que me dices? Sus ojos mostraban culpa, pero también una determinación que me dejó helado. En ese instante me di cuenta de que mi relación con Sergio nunca volvería a ser la misma. Aquella confesión había abierto una herida imposible de cerrar con facilidad. Sentí que el lazo que nos unía como hermanos se quebraba frente a mí, y que nada de lo que dijera podría devolvernos al punto en el que estábamos antes. La traición no era solo una sospecha, ahora era una realidad que me dolía en lo más profundo del alma. Los días posteriores a aquella confesión fueron una verdadera pesadilla emocional para mí. Por más que intentaba comportarme como si nada hubiera ocurrido, el peso de lo que Sergio me había revelado era insoportable. Me levantaba cada mañana con la sensación de que todo lo que había construido con Clara estaba tambaleando, y que la figura de mi hermano se había interpuesto entre nosotros de una manera irreversible. Me costaba mirarlo a la cara, y cuando lo hacía, solo veía la imagen de un traidor vestido de hermano, alguien que había roto un código sagrado que yo siempre creí inviolable. En medio de todo ese caos, también comencé a notar cambios en Clara. Ella percibía mi incomodidad, aunque yo me esforzaba en ocultarlo. Me preguntaba constantemente si algo andaba mal, si había hecho algo que me molestara, y yo respondía con evasivas. ¿Cómo podía explicarle que mi propio hermano me había confesado estar enamorado de ella? Sabía que decírselo generaría una tormenta aún mayor, pero el silencio también se estaba convirtiendo en un enemigo que me estaba devorando por dentro. Las reuniones familiares se volvieron insoportables. El ambiente que antes era cálido y armonioso se transformó en un campo de tensión constante. Cada vez que Sergio estaba presente, yo me mantenía en guardia, observando cada gesto, cada palabra dirigida a Clara. Mis padres, ajenos a lo que ocurría, intentaban mantener la normalidad, pero notaban que algo extraño sucedía entre nosotros dos. Me pedían explicaciones, y yo simplemente decía que estábamos ocupados o cansados, cuando en realidad me estaba consumiendo por dentro. Intentaba convencerme de que todo era una fase pasajera, que Sergio, tarde o temprano, se daría cuenta de que sus sentimientos eran un error y que las cosas volverían a ser como antes. Sin embargo, cada día que pasaba, la herida se hacía más profunda. Lo veía sonreírle a Clara de una forma distinta, y aunque ella no parecía corresponder abiertamente, tampoco se apartaba de esas atenciones que mi hermano le brindaba. Esa ambigüedad me desgarraba, porque me hacía preguntarme una y otra vez si yo era el único que sufría, o si Clara también estaba comenzando a sentir algo que no se atrevía a decir. La incertidumbre era peor que cualquier certeza. Vivir en esa especie de limbo emocional, donde no sabía si estaba perdiendo a la mujer que amaba o al hermano en quien confiaba, me estaba destrozando lentamente. Yo seguía aferrado a Clara, intentando mantener nuestras salidas y conversaciones como si nada hubiese cambiado, pero cada momento juntos estaba teñido por la sombra de la confesión de Sergio. Era como si la relación estuviera condenada a desmoronarse, y yo solo esperaba el golpe final que confirmara mis peores temores. Ese golpe llegó una tarde cualquiera, mientras paseábamos por el parque.
Clara se detuvo, me miró fijamente a los ojos y me dijo con voz suave pero firme, Luis, siento que algo está mal entre nosotros. Has cambiado, y aunque no lo digas, sé que estás guardando algo. No podemos seguir fingiendo que todo está bien. Aquellas palabras me atravesaron como una flecha, porque era el momento que había estado evitando a toda costa, la confrontación directa. Respiré hondo y decidí contarle la verdad. No podía seguir ocultando lo que estaba ocurriendo, aunque supiera que esa conversación podría acabar con todo. Le confesé lo que Sergio me había dicho, cómo me había revelado que estaba enamorado de ella, y cómo eso había afectado nuestra relación. Clara se quedó en silencio, su rostro se transformó en un mapa de emociones, sorpresa, confusión y tristeza se mezclaban en su expresión. Yo esperaba una negación inmediata, que me dijera que no había nada entre ellos, que todo era un malentendido. Pero lo que salió de su boca me derrumbó por completo. Luis, no sabía cómo decirte esto, pero yo también tengo sentimientos por Sergio. No lo planeé, no lo busqué, pero lo que siento por él es real. Perdóname, no quería hacerte daño. En ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Era la confirmación de todo aquello que había temido desde el viaje a la costa, la validación de cada mirada y cada sonrisa que había interpretado como señales de algo más. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y desilusión que no podía contener. No se trataba solo de la traición de Clara, sino también de la de mi hermano. Eran las dos personas más importantes en mi vida, y ambas habían cruzado una línea que jamás imaginé que cruzarían. Quise gritar, exigir explicaciones, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Lo único que hice fue quedarme en silencio, con las lágrimas acumulándose en mis ojos, mientras Clara me miraba con un dolor que, de alguna forma, parecía tan real como el mío. Aquel día comprendí que nada volvería a ser igual. La relación que había construido con Clara se desmoronaba frente a mí, y el vínculo con Sergio quedaba destrozado en 1000 pedazos. El amor, la confianza, la fraternidad, todo se había derrumbado en cuestión de minutos. Y aunque me costaba aceptarlo, supe que estaba frente a una de esas verdades crueles de la vida que cambian tu camino para siempre. Después de aquella conversación con Clara, mi mundo se quebró en 1000 pedazos. Los días siguientes fueron una lucha interna constante. Cada vez que intentaba concentrarme en mis estudios o en cualquier actividad cotidiana, su confesión regresaba como un eco doloroso en mi mente, ella también sentía algo por Sergio. Era como si las palabras se repitieran una y otra vez, golpeando mi conciencia, recordándome que la traición no era solo una sospecha, sino una realidad cruel y palpable. No podía dormir bien, y cuando lograba hacerlo, las pesadillas me mostraban imágenes de ellos dos juntos, riendo, mirándose como yo alguna vez los vi en la terraza de aquella casa de la costa. La tensión en mi relación con Clara se volvió insoportable. Intentábamos mantener conversaciones normales, pero cada palabra estaba cargada de un trasfondo de incomodidad y tristeza. Ella trataba de explicarme que no había querido lastimarme, que sus sentimientos habían surgido de manera inesperada, pero esas justificaciones solo me dolían más. ¿Cómo podía aceptar que el amor de mi vida había encontrado un espacio en su corazón para mi hermano? Me parecía inconcebible, injusto, y al mismo tiempo, imposible de revertir. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. En casa, mis padres comenzaron a notar que algo más serio ocurría. La distancia entre Sergio y yo era evidente, y aunque ellos intentaban que compartiéramos como antes, cada reunión familiar se transformaba en un campo de batalla silencioso. Yo evitaba a mi hermano lo más que podía, y cuando coincidíamos en la misma habitación, apenas intercambiábamos miradas. La frialdad que se había instalado entre nosotros contrastaba con la complicidad que él mostraba con Clara. Esa diferencia era un golpe constante en mi orgullo y en mi corazón. Las cenas familiares, que antes eran motivo de unión, se convirtieron en una tortura.
Mientras mis padres hablaban de temas triviales, yo no podía dejar de observar cómo Sergio buscaba la mirada de Clara, cómo ella respondía con gestos mínimos pero significativos. Me sentía excluido en mi propio hogar, como si estuviera presenciando una obra en la que yo ya no tenía lugar. Mis padres, por supuesto, tomaron partido de una manera que jamás olvidaré, comenzaron a justificar a Sergio, a decir que no podíamos dejar que una mujer nos separara como hermanos. Sus palabras, lejos de consolarme, me hicieron sentir aún más solo. Yo no podía aceptar esa postura. Para mí no era simplemente una mujer, sino la persona con la que yo había soñado un futuro, alguien en quien había depositado mis ilusiones y mi confianza. La traición no era un error menor, era una herida que no podía ignorarse. Y que mis padres no lo entendieran solo aumentaba mi dolor. Era como si, de repente, me hubiera convertido en el extraño dentro de mi propia familia, el que sobraba en una ecuación donde Clara y Sergio ya tenían su propio espacio. La relación con Clara terminó desmoronándose de manera inevitable. Aunque intentamos salvar algo de lo que habíamos tenido, la sombra de Sergio siempre estaba presente entre nosotros. Yo no podía besarla sin imaginar a mi hermano en su mente, ni podía escuchar sus palabras de cariño sin pensar que ya no eran solo mías. Un día, finalmente, decidimos terminar. No hubo gritos ni reproches, solo un silencio doloroso que decía más que cualquier discusión. Nos miramos a los ojos y entendimos que ya no había vuelta atrás. Ella me pidió perdón una vez más, y aunque parte de mí quería odiarla, otra parte solo sentía un cansancio profundo, una necesidad de soltar lo que tanto me estaba destruyendo. La ruptura me dejó devastado. Sentía que no solo había perdido a la mujer que amaba, sino también a mi hermano y, en cierto modo, a mis padres. La soledad se convirtió en mi compañera más cercana, y los días se me hacían eternos. Evitaba las reuniones familiares, inventaba excusas para no asistir, y cuando no me quedaba más remedio que ir, me limitaba a mantenerme al margen, hablando lo mínimo indispensable. Verlos juntos me resultaba insoportable, y cada gesto de complicidad entre Sergio y Clara era un recordatorio del vacío que habían dejado en mí. El dolor se transformó en rabia en más de una ocasión. Me preguntaba por qué la vida me había puesto en esa situación, por qué tenía que ser precisamente mi hermano quien se interpusiera en mi relación. ¿Acaso no había suficientes mujeres en el mundo? ¿Acaso Clara no pudo contener sus sentimientos? Eran preguntas sin respuesta, pero que me carcomían día y noche. La frustración se acumulaba como un veneno en mis venas, y aunque trataba de mantener la calma, había momentos en que sentía que estaba a punto de explotar. El punto más bajo llegó cuando me enteré de que Clara y Sergio habían comenzado una relación formal. La noticia me cayó como un balde de agua helada, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Mis padres, lejos de criticar la situación, la aceptaron con una naturalidad que me resultaba ofensiva. Decían que lo importante era que Sergio estuviera feliz, que yo también debía seguir adelante con mi vida. Era como si todo mi dolor no importara, como si mi sufrimiento fuera invisible para quienes más deberían haberme apoyado. Me sentí traicionado no solo por Clara y Sergio, sino también por mi propia familia. La soledad se hizo más profunda, y la sensación de haber sido reemplazado era insoportable. Fue entonces cuando decidí que lo mejor era poner distancia. Tenía que alejarme de todos ellos, reconstruir mi vida lejos de la sombra de esa traición. Aunque me doliera en el alma, entendí que permanecer cerca solo prolongaría mi sufrimiento. Era hora de empezar de nuevo, aunque el proceso fuera tan doloroso como arrancar de raíz una parte de mí mismo. Después de tomar la decisión de alejarme, lo primero que hice fue mudarme a otra ciudad. Empaqué mis cosas sin mirar atrás demasiado tiempo, dejando la casa familiar, los recuerdos y las heridas abiertas que me ataban a ellos. El viaje hacia mi nuevo destino se sintió como una mezcla de liberación y tristeza, liberación porque al fin estaba tomando control de mi vida, tristeza porque no era así como había imaginado mi camino.
Quería empezar desde cero, lejos de la sombra de Clara y Sergio, lejos de la mirada de mis padres que parecía juzgarme por no aceptar lo inaceptable. Al llegar a la nueva ciudad, todo era desconocido, las calles, los rostros, la rutina. Esa sensación de extrañeza, que para otros podría resultar abrumadora, para mí fue una oportunidad. Nadie sabía quién era yo, nadie conocía mi historia, y eso me daba la libertad de reinventarme. Conseguí un nuevo trabajo en una empresa de ingeniería que valoraba mis habilidades, y pronto comencé a ocupar mis días con proyectos desafiantes que mantenían mi mente distraída. El trabajo se convirtió en un refugio, un espacio donde podía demostrar mi valor y enfocarme en algo que no me recordara el pasado. También decidí inscribirme en un máster universitario, algo que siempre había tenido en mente pero que no había podido hacer antes. Sumergirme en los estudios fue otra manera de mantenerme ocupado, de darle un sentido nuevo a mis días. Pasaba largas horas en la biblioteca, rodeado de libros y apuntes, y aunque en ocasiones la soledad se hacía presente, esa rutina me ayudaba a reconstruir mi vida paso a paso. Había noches en las que aún pensaba en Clara, en lo que habíamos compartido, pero con el tiempo esas memorias dejaron de doler tanto y se transformaron en recordatorios de lo que no debía repetir. Sin embargo, la distancia no borraba del todo las cicatrices. Había momentos de nostalgia en los que recordaba las risas compartidas con Sergio, los paseos con Clara, las cenas familiares que ahora parecían pertenecer a otra vida. Me preguntaba cómo habrían seguido sus historias, si realmente eran felices juntos o si en algún momento sentían el peso de lo que habían hecho. Pero inmediatamente intentaba sacudirme esos pensamientos, ya no me correspondía cargar con esas dudas, ellos habían hecho su elección y yo había tomado la mía. Fue en medio de esa etapa de reconstrucción personal que descubrí nuevas formas de canalizar mis emociones. Empecé a asistir a talleres de arte en la universidad, algo que jamás pensé que haría. Allí encontré un espacio diferente, un mundo donde la expresión no dependía de fórmulas ni ecuaciones, sino de colores, trazos y sentimientos. Pintar se convirtió en una especie de terapia silenciosa que me permitía exteriorizar lo que llevaba dentro. Y poco a poco, entre pinceladas y lienzos, comencé a encontrar una paz que no había sentido en mucho tiempo. Fue precisamente en uno de esos talleres donde conocí a Elena, una artista local con una energía que irradiaba vida. Desde la primera conversación me sorprendió su manera de ver el mundo, tan distinta a la de Clara, pero igual de fascinante a su modo. Mientras Clara se refugiaba en la literatura y en las palabras, Elena encontraba su voz en los colores y las formas. Su arte hablaba de transformación, de resiliencia, de cómo el dolor puede moldearnos en alguien más fuerte. Aquello resonó en mí de una forma inesperada, porque era como si sus obras estuvieran contando mi propia historia, aunque ella no lo supiera. Elena y yo comenzamos a conversar cada vez más. Al principio, nuestras charlas giraban en torno al arte, a las técnicas y a los significados ocultos en cada obra. Pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron más personales, me preguntaba por mi vida, por lo que me había llevado a esa ciudad, y aunque no le conté todo al inicio, poco a poco me fui abriendo. Su paciencia y su capacidad de escuchar me hicieron sentir cómodo, algo que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Con ella aprendí a compartir de nuevo, a soltar el miedo que había enraizado en mí después de la traición de Clara y Sergio. No fue fácil, al principio mi corazón estaba blindado y cada intento de acercamiento me generaba desconfianza. Pero Elena nunca me presionó, me dio mi espacio y me enseñó que no todo el mundo estaba destinado a lastimarme. Ese respeto fue lo que me permitió empezar a confiar nuevamente. Mis días comenzaron a llenarse de luz gracias a su presencia. Ya no eran solo los estudios o el trabajo lo que me mantenía en pie, sino también la ilusión de volver a ver a Elena, de escuchar sus ideas, de compartir una comida sencilla después de un taller. Con el tiempo, lo que empezó como una amistad sincera fue tomando un matiz diferente.
Yo mismo me sorprendía al darme cuenta de que sonreía más, que mis pensamientos ya no se dirigían al pasado con amargura, sino al presente con gratitud. Aunque en el fondo aún llevaba cicatrices, entendí que estaba listo para darle una oportunidad a un nuevo comienzo. Elena se convirtió en una luz en medio de la oscuridad, en la prueba de que después de la tormenta puede venir la calma. Y aunque todavía me quedaba un largo camino por recorrer, sentía que por primera vez en mucho tiempo estaba en la dirección correcta, avanzando hacia una vida donde el dolor del pasado ya no definía mi futuro. El tiempo siguió avanzando, y con él también mis intentos de dejar atrás el pasado. Sin embargo, por más que lo intentara, mi familia nunca desaparecía del todo de mi vida. Mi madre, que siempre había sido el puente de unión entre nosotros, comenzó a visitarme de vez en cuando. Al principio sus visitas eran breves, cargadas de silencios incómodos, pero poco a poco se convirtieron en encuentros más frecuentes. Ella traía noticias de casa, actualizaciones sobre mi padre, sobre los vecinos, y inevitablemente, sobre Sergio y Clara. Yo trataba de evitar el tema, pero era imposible. Mi madre hablaba con naturalidad, como si quisiera convencerme de que todo lo ocurrido no era tan grave. Me decía que debía aprender a perdonar, que Sergio era mi hermano y que no valía la pena destruir la familia por una mujer. Aquellas palabras me dolían como dagas, porque minimizaban mi sufrimiento, como si la traición que había vivido fuera un simple malentendido. La escuchaba en silencio, pero por dentro me hervía la sangre. En una de esas visitas, mi madre me contó que Clara y Sergio habían decidido casarse. Aunque ya sospechaba que algo así ocurriría, escuchar la confirmación me golpeó con fuerza. No fui invitado a la boda, lo cual tampoco me sorprendió, pero el hecho de que mis propios padres asistieran y apoyaran la unión fue otra puñalada. Sentí que definitivamente me habían dado la espalda, que yo era el único que seguía cargando con el dolor de una herida que para ellos parecía no tener importancia. Decidí escribirle una carta a Sergio en ese entonces. No era una carta de felicitación, sino más bien de despedida. Le expliqué que necesitaba tiempo, que no podía estar presente en su vida mientras aún sangraba por lo ocurrido. No lo insulté, no lo culpé en exceso, pero fui claro al decirle que lo que había hecho había destruido algo irreemplazable entre nosotros. No esperaba respuesta, pero días después recibí una carta suya. No era una disculpa, pero sí un reconocimiento de mi dolor. Sergio me decía que entendía mi decisión, que ojalá algún día pudiéramos reconstruir algo, aunque no fuera como antes. Guardé aquella carta en un cajón, sin leerla más de una vez. Era una prueba de que mi hermano aún pensaba en mí, pero también un recordatorio de lo que había perdido. No estaba listo para perdonar, ni siquiera para dialogar. Necesitaba seguir adelante con mi vida, y cualquier contacto con él solo me devolvía al punto de partida. Así que me concentré en lo que estaba construyendo, mi carrera, mis estudios, y esa relación en crecimiento con Elena, que me mostraba día a día que el amor podía existir sin dolor ni traición. Pasaron algunos meses hasta que volví a recibir otra noticia de mi familia que me sacudió por dentro. Esta vez fue mi madre quien, durante una visita, me contó que Sergio y Clara habían tenido un hijo. Lo habían llamado Lucas, un nombre sencillo pero cargado de significado para ellos. Al escuchar eso, una mezcla de emociones contradictorias se apoderó de mí. Por un lado, sentí un dolor punzante, porque ese niño representaba la consolidación de una relación que había nacido de la traición. Por otro lado, experimenté una extraña sensación de cierre, como si ese hecho marcara definitivamente el fin de cualquier ilusión que pudiera haber quedado en mí respecto a Clara. Esa noche me quedé despierto largo rato, pensando en lo que significaba todo aquello. Me preguntaba cómo sería Lucas, a quién se parecería, y si alguna vez habría la historia de cómo sus padres habían comenzado su relación. No podía evitar sentir un cierto cariño abstracto por él, simplemente por ser hijo de mi hermano.
Al mismo tiempo, me dolía reconocer que ese niño sería un recordatorio viviente de lo que había perdido. Era una contradicción difícil de digerir, pero al final entendí que no tenía sentido aferrarme a sentimientos que solo me destrozaban. Fue entonces cuando decidí dar un paso hacia la reconciliación. No porque estuviera listo para perdonar por completo, sino porque comprendí que no podía vivir anclado en el resentimiento para siempre. Tomé el teléfono y escribí un mensaje a Sergio, invitándolo a visitarme en la ciudad. No le di demasiados detalles, solo le dije que necesitábamos hablar, que había cosas que no podíamos seguir evitando. No esperaba una respuesta inmediata, pero para mi sorpresa, contestó al día siguiente aceptando la invitación. El día del encuentro llegó, y confieso que estaba más nervioso de lo que hubiera querido. Nos vimos en un café discreto, lejos de los lugares habituales, como si ambos quisiéramos un terreno neutral. Cuando lo vi entrar, me impresionó lo mucho que había cambiado. Tenía ojeras, el rostro cansado, pero aún mantenía esa serenidad que lo caracterizaba. Nos saludamos con un apretón de manos torpe, cargado de años de distancia y rencor. Nos sentamos, y por primera vez en mucho tiempo, hablamos como hermanos. La conversación no fue fácil. Hubo lágrimas, reproches, silencios prolongados. Yo le expuse todo el dolor que había cargado, cómo me había sentido desplazado y traicionado. Él, por su parte, reconoció que había manejado mal la situación, que nunca quiso hacerme daño, pero que no pudo evitar enamorarse de Clara. Me mostró fotos de Lucas, y aunque verlas me desgarró por dentro, también despertaron en mí un sentimiento extraño de ternura. Era el hijo de mi hermano, y en él, de algún modo, también había una parte de mí. Tras aquella conversación con Sergio en el café, me quedé con una sensación agridulce. Por un lado, había sido catártico expresar en voz alta el dolor que llevaba años acumulando, liberarlo frente al único que podía entender realmente la magnitud de mi sufrimiento. Por otro lado, la herida seguía abierta, no bastaba con unas lágrimas ni con palabras de reconocimiento para reparar el daño que había marcado nuestras vidas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había un resquicio de posibilidad, una pequeña ventana hacia la reconciliación, aunque aún no estuviera listo para atravesarla por completo. Los días siguientes me los pasé reflexionando sobre lo que significaba el perdón. Comprendí que no se trataba de exonerar a Sergio ni a Clara, ni de minimizar lo que habían hecho, sino de liberarme a mí mismo de la carga que seguía arrastrando. El resentimiento me había acompañado como una sombra que envenenaba mis días, y aunque me costaba aceptarlo, necesitaba soltarlo si quería tener paz. Elena, con su paciencia infinita, me ayudaba a entender que perdonar no era olvidar, sino aprender a vivir sin que el pasado me definiera. Fue precisamente con ella con quien comencé a hablar más abiertamente de todo lo ocurrido. Hasta ese momento había sido reticente a contarle los detalles más dolorosos, pero poco a poco empecé a confiar en que podía mostrarle mis cicatrices sin temor a ser juzgado. Ella me escuchaba con atención, sin interrumpir, y cuando terminaba de hablar, solía decirme algo que me dejaba pensando: lo que viviste no te define, Luis. Lo que te define es lo que haces con eso ahora. Esas palabras se me quedaron grabadas, porque me recordaban que aún tenía el poder de decidir qué camino tomar. Elena y yo, poco a poco, fuimos construyendo una relación sólida. Al principio había sido un refugio, una amiga en la que encontraba consuelo, pero con el tiempo se convirtió en mucho más. Descubrí en ella una compañera de vida, alguien que no solo me entendía, sino que también me inspiraba a crecer. Sus pinturas reflejaban su alma resiliente, y yo me sentía afortunado de estar a su lado, compartiendo no solo momentos felices, sino también mis batallas internas. Gracias a ella empecé a recuperar algo que creía perdido, la ilusión. Volví a sonreír con sinceridad, a planear pequeños viajes, a disfrutar de cenas caseras sin sentir que faltaba algo. Elena no trataba de reemplazar a Clara,
Ni yo buscaba comparaciones, simplemente me mostraba que el amor podía construirse desde la honestidad y la calma, sin secretos ni traiciones. Y fue en medio de esa serenidad que empecé a considerar que quizá, con el tiempo, podría reconciliarme con Sergio de una manera distinta, sin rencores, aunque nunca volviéramos a ser los mismos de antes. El reencuentro con Sergio no fue un evento aislado. Pasados unos meses, comenzamos a escribirnos de vez en cuando, intercambiando mensajes breves que, aunque fríos al principio, mostraban un intento genuino de acercamiento. No hablábamos de Clara, ni de los años perdidos, sino de temas neutros, el trabajo, la salud de mis padres, incluso pequeñas anécdotas cotidianas. Era como si ambos estuviéramos tanteando el terreno, midiendo hasta dónde podíamos llegar sin despertar de nuevo viejas heridas. Durante ese tiempo, mi madre volvió a insistir en que visitara la casa familiar. Yo aún no me sentía preparado para enfrentarme a todos los recuerdos de golpe, pero empecé a considerar la idea. No lo hacía por Clara, ni siquiera por Sergio, sino por mí mismo. Necesitaba cerrar ciclos, reconciliarme con el hecho de que esa casa, esos espacios que alguna vez me dieron felicidad, seguían siendo parte de mi historia, aunque también me recordaran lo peor. Elena me animaba a hacerlo a mi ritmo, sin presiones, y su apoyo me daba la seguridad que antes no tenía. Mientras tanto, mi vida con Elena florecía cada vez más. Comenzamos a salir de la ciudad para visitar pequeños pueblos cercanos, a disfrutar de mercados artesanales y de caminatas por senderos naturales. En cada salida, descubríamos nuevas facetas el uno del otro. Con ella aprendí a disfrutar de las cosas simples, a reír sin pensar en el pasado, a valorar la compañía más que el escenario. La confianza entre nosotros crecía, y con ella también mi capacidad de volver a amar sin miedo. Hubo un momento en especial que marcó un antes y un después en nuestra relación. Una noche, mientras compartíamos una cena en su apartamento, Elena me tomó de la mano y me dijo: «Luis, yo no soy tu pasado, soy tu presente, y si quieres, también tu futuro». Esas palabras me estremecieron, porque era la primera vez que alguien me ofrecía algo tan sincero y desinteresado. No había condiciones ni exigencias, solo un espacio para ser yo mismo. Esa noche supe que con ella podía construir una vida distinta, alejada del dolor que había cargado durante tanto tiempo. A medida que mi relación con Elena se consolidaba, también empecé a notar un cambio en mi forma de ver a Sergio y Clara. Ya no los veía únicamente como la fuente de mi sufrimiento, sino como parte de una historia que, aunque dolorosa, me había llevado hasta donde estaba ahora. No los justificaba, ni borraba lo que habían hecho, pero entendía que su traición había sido también el punto de partida de mi transformación. Era una lección dura, pero una que me enseñó que incluso de las experiencias más amargas pueden surgir nuevos caminos. El paso de los meses me ayudó a consolidar una visión más clara de todo lo que había ocurrido. Ya no vivía con el mismo dolor desgarrador de antes, las heridas, aunque seguían marcadas, habían comenzado a cicatrizar. El tiempo, la distancia y el apoyo de Elena me habían mostrado que la vida no se detiene por más fuerte que sea la tormenta. Seguí avanzando en mis estudios de máster, progresé en mi trabajo y me encontré disfrutando de logros personales que, años atrás, me parecían imposibles de alcanzar mientras estaba atrapado en la oscuridad del resentimiento. Un día, Sergio volvió a visitarme, esta vez acompañado de su hijo, Lucas. Cuando lo vi entrar con el pequeño de la mano, sentí una oleada de emociones difícil de describir. Por un instante, el rencor quiso regresar, pero al ver al niño, esa inocencia pura que nada tenía que ver con nuestros conflictos, algo en mí se ablandó. Lucas me miró con curiosidad y sonrió tímidamente. Fue un gesto pequeño, pero lo sentí como una invitación al perdón. Comprendí que no podía seguir atando a la siguiente generación a los errores del pasado. La visita transcurrió con más calma de la que esperaba. Sergio y yo conversamos mientras Lucas jugaba con unos lápices y hojas que Elena había dejado en la mesa.
No hubo grandes revelaciones ni disculpas dramáticas, pero sí un ambiente de honestidad que nunca habíamos tenido antes. Hablamos de nuestras vidas actuales, de los cambios que habíamos experimentado, y aunque Clara seguía siendo una figura presente en el trasfondo, su nombre apenas apareció. Era como si, tácitamente, hubiéramos decidido dejar atrás el dolor y enfocarnos en lo que aún podíamos rescatar. Elena estuvo allí todo el tiempo, silenciosa pero presente, como un faro que me recordaba que había superado lo peor. Ella fue quien, con un gesto cariñoso, animó a Lucas a mostrarme uno de sus dibujos. Al ver aquel garabato infantil, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Tal vez no podía cambiar lo ocurrido, pero sí podía decidir cómo vivir con ello. Y en ese instante entendí que estaba listo para soltar el peso que había cargado durante tanto tiempo. Cuando se marcharon, me quedé pensativo, observando cómo Sergio llevaba de la mano a su hijo por la calle. Sentí una paz extraña, una serenidad que jamás hubiera imaginado años atrás. Ya no los veía como enemigos, sino como parte de una historia que había terminado moldeándome. Y aunque aún había distancia entre nosotros, ya no era una distancia de odio, sino de aceptación. Con el paso del tiempo, mi vida tomó un rumbo completamente distinto. Elena y yo formalizamos nuestra relación, y ella se convirtió en mi compañera en todos los aspectos. Juntos construimos un hogar lleno de armonía, donde no había secretos ni traiciones, solo la certeza de que ambos queríamos crecer de la mano. Aprendí que el amor verdadero no necesita destruir nada para existir, al contrario, edifica, suma y acompaña. Con ella descubrí que el dolor puede convertirse en una lección que te prepara para valorar lo que realmente importa. Mirando hacia atrás, entendí que Clara y Sergio, con todo lo que ocurrió, no eran más que capítulos de un libro que ya había terminado de leer. Durante mucho tiempo me aferré a ese pasado, como si al hacerlo pudiera cambiar el desenlace, pero la vida me demostró que lo único que podemos controlar es lo que hacemos con lo que nos toca vivir. Y aunque su traición me destruyó en su momento, también me obligó a renacer, a redescubrirme y a encontrar un camino que nunca habría explorado de no ser por esa experiencia amarga. Mi relación con Sergio no volvió a ser la de antes, eso lo acepté. Nunca más seríamos los hermanos inseparables de la infancia, pero encontramos un punto de equilibrio. Hoy podemos saludarnos, conversar y compartir espacios familiares sin sentir que la herida sangra. No es el lazo perfecto, pero es uno nuevo, construido sobre la aceptación de nuestras diferencias y el reconocimiento de que ambos cometimos errores, aunque de distinta naturaleza. Clara, por su parte, se convirtió en un recuerdo distante, alguien a quien ya no culpo, pero que tampoco tiene un espacio en mi vida. Lo más importante de todo fue aprender que el perdón no se da por los demás, sino por uno mismo. Perdonar me liberó de una prisión emocional que me impedía avanzar. No se trataba de olvidar, ni de justificar, sino de soltar el peso que me mantenía atado. Y cuando lo hice, cuando dejé de mirar atrás con resentimiento, descubrí que mi futuro estaba lleno de posibilidades que antes no podía ver. Hoy, años después, puedo decir que soy feliz. Vivo con Elena, compartimos proyectos y sueños, y cada día me esfuerzo por ser la mejor versión de mí mismo. Al mirar atrás, no veo solo traición y dolor, sino también crecimiento, fortaleza y sabiduría. Entendí que algunas cosas no están destinadas a durar, pero cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos moldea en quienes estamos destinados a ser. Y así, finalmente, acepté que mi historia con Sergio y Clara no fue el fin de mi vida, sino el inicio de una transformación que me llevó a un futuro mucho más luminoso. Recuerda, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita.